Y independientemente de esto, de que el ascensor esté estropeado, ya llevamos reivindicando también un par de cursos la instalación de un nuevo ascensor, porque es un centro de preferencia para este tipo de alumnado. Tenemos 44 plazas de alumnos con esta situación, no están todas ahora mismo ocupadas, pero sí que tenemos 14 alumnos en sillas y luego más alumnos que tienen otro tipo de dificultades motóricas que también precisan de un ascensor. Entonces, un ascensor se queda muy corto, es un ascensor pequeño que cabe una silla y un adulto. Entonces, al final, los horarios de entrada, de salida, de bajada al patio son eternos, las subidas y bajadas. Entonces, un niño con esta situación no puede entrar a las 9 de la mañana a su clase. Empieza el primero a las 9 y el último que sube ya es casi a clase vencida. Y con el patio lo mismo, con lo cual no están disfrutando, no tienen las mismas condiciones, la misma igualdad, la misma oportunidad en el tema de horario escolar. Por lo menos han puesto una solución y es, pues pusieron mesas en el patio para los momentos que no funcionaba y ahora viene un técnico que va y viene, el hombre, para los momentos de subir y bajar. Es una solución, bueno, o sea, se hace lo que se puede, que yo se lo comprendo, pero no, el problema no es ese, el problema es que no se piensa en este tipo de alumnos, y el problema está ahora. Y no hay solución, porque yo no veo factible que el ascensor se rompa cada semana o cada mes. Vale, tenemos ese problema, ¿qué hacemos? ¿No? Habrá cabezas pensantes que sepan más que yo, pues que lo hagan. Hace 2 años se propuso el ascensor nuevo, que lo propusimos el grupo de familias y tal, se vino, se hizo tal, vale, muy bien, ¿por qué no se ha hecho?